Hacia el año 2500 antes de nuestra era, los constructores de Stonehenge levantaron las últimas grandes piedras y luego desaparecieron. No por una sequía, no por el hambre, no por una guerra en el sentido habitual. En unos pocos siglos, 9 de cada 10 habitantes de la isla se disolvieron en el registro genético. Fueron reemplazados, por completo. Este es el mayor reemplazo de población de la historia de Europa. Y hasta hace muy poco, nadie sabía quién lo había llevado a cabo. Ahora lo sabemos. La prueba son 6 esqueletos. Uno yace en una aldea neerlandesa, otro cerca de Stonehenge, uno más en una isla irlandesa, otro en una mina de cueva donde 37 personas fueron comidas por sus propios vecinos, y otros 2 de los que oirás hablar hacia el final. Cada uno tiene un nombre, y juntos reescribieron la historia de una isla entera. ¿Quién llegó a la isla y borró a su población anterior? ¿De dónde vinieron, si el mito sobre el origen de los británicos desde Iberia o sobre los celtas autóctonos se derrumba ante los nuevos datos de ADN? ¿Por qué 46 millones de angloamericanos, 38 millones de irlandoamericanos y 8 millones de anglo-australianos llevan en sus cromosomas la huella de un mismo acontecimiento de hace 4000 años? 6 cuerpos. Una sola respuesta. Y quizás sea la respuesta a tu propio apellido. Primer testigo. El hombre de Ostod. En 1956, el arqueólogo neerlandés Albert Egges van Giffen excavaba un túmulo en la pequeña aldea de Ostod-Tweetorn, en el norte de Holanda. Bajo el montículo de tierra había esqueletos. Murieron hacia el año 2400 antes de nuestra era, siglos antes de que se construyera el primer templo egipcio en el Valle de Giza. Los colocaron de lado, junto a ellos, vasos de cerámica con forma de campana invertida. Los arqueólogos llaman a esos vasos bell beaker, o vasos campaniformes. Es el objeto con el que se identifica toda una cultura. Durante más de 60 años, los cuerpos permanecieron en los depósitos del museo como piezas curiosas pero corrientes. Y solo en 2018, cuando el laboratorio de David Reich en Harvard leyó por primera vez sus genomas, todo se dio la vuelta. Los cromosomas Y de los hombres de Ostod, es decir, sus líneas paternas, resultaron ser del grupo R1b, el mismo que aparece en el 90% de los hombres de la temprana edad de bronce británica. Su ADN autosómico, es decir, la parte del genoma que determina el aspecto, la estatura y el metabolismo, era casi indistinguible del ADN de las tumbas británicas de la época Bell Beaker. Los neerlandeses de Ostod y los británicos de la Edad de Bronce eran, genéticamente, casi el mismo pueblo. Aunque los separaba el Mar del Norte, alguien podría objetar. Quizás sea una coincidencia casual, 2 tribus lejanas con genes parecidos. Pero en febrero de 2026, un nuevo artículo del equipo de Iñaki Olalde en la revista Nature cerró esa cuestión de forma definitiva. Se basó en 112 genomas antiguos del delta del Rin y del Mosa, y mostró que los antepasados de la gente de Ostod ya vivían en ese delta 3000 años antes de su nacimiento. Así que, 100 años después de la muerte de los hombres de Ostod, uno de sus parientes lejanos se subió a una barca y acabó en el sur de Inglaterra. Allí lo enterraron cerca de Stonehenge. Segundo testigo, el arquero de Amesbury. En 2002, a 3 millas de Stonehenge, unos obreros estaban tendiendo un oleoducto. Las palas abrieron una tumba. Dentro había un hombre de unos 40 años, muerto entre los años 2470 y 2239 antes de nuestra era. A sus pies, 5 vasos campaniformes. Es un récord para toda Europa. En el cinturón, dagas de cobre. En el cráneo, 2 pendientes de oro, las joyas de oro más antiguas jamás halladas en las Islas Británicas. Los periódicos lo llamaron el arquero de Amesbury. Más tarde, los científicos lo bautizaron como el rey de Stonehenge. El análisis isotópico de sus dientes reveló algo impactante. El esmalte dental se forma en la infancia y conserva para siempre la huella química del agua y la comida del lugar donde creció el niño. El esmalte del arquero resultó ser alpino. Creció en las montañas de Europa Central, probablemente en la actual Suiza o el sur de Alemania. Llegó a la isla ya siendo adulto. Su cromosoma Y pertenece al grupo R-L151, la línea ancestral de todos los británicos e irlandeses modernos que portan R1b. Es decir,
El arquero es el ancestro biológico de decenas de millones de hombres que hoy viven en Londres, Dublín, Boston, Melbourne y en el suburbio de Dublín en Chicago. Y esto es especialmente importante. Durante años, los arqueólogos creyeron que la cultura Bell-Beaker nació en Iberia, en lo que hoy son España y Portugal. Pero el arquero, portador de esa cultura en Britania, no tiene raíces ibéricas. Su ADN apunta al noroeste de Europa continental. Su ruta pasó por ese mismo delta del Rin y del Mosa, donde yacían los hombres de Ostaude. Iberia dio al mundo la forma de la copa, pero quienes reemplazaron a los británicos vinieron de los Países Bajos. Justo al lado del arquero había otro hombre, un pariente cercano suyo. Tercer testigo. El compañero. A 3 metros del arquero de Amesbury, en el mismo grupo funerario, hallaron a un hombre más joven. Los arqueólogos lo apodaron Companion, el compañero. Murió entre los años 2456 y 2146 antes de nuestra era. Él y el arquero compartían una anomalía anatómica muy rara en el pie, la fusión calcáneo-escafoidea. Eso solo ocurre entre parientes consanguíneos cercanos, quizá padre e hijo, quizá tío y sobrino. No se ha determinado el grado exacto de parentesco, pero eran de la misma familia. Y aún así, los isótopos de los dientes del compañero muestran que creció en Britania. Es decir, su pariente mayor era un inmigrante de primera generación. Y él mismo era británico de primera generación. Ya era local. Entre ambos está el momento de la transformación. Uno nació en los Alpes, el otro nació en la llanura de Salisbury. Es una misma familia en la que ocurrió una migración. Y aquí está el detalle clave. El cromosoma Y del compañero es R-L21, la misma línea que hoy llevan el 75% de los hombres de Gales, el 82% de los hombres de Irlanda, el 94% de los hombres del oeste de Irlanda, el 37% de todos los hombres de las islas, 100% de todos los hombres de las islas británicas en general. R-L21 nació justo aquí, en la primera o segunda generación de nietos británicos de la gente que llegó desde el delta del Rin y del Mosa. Es la línea masculina más exitosa de la historia del noroeste de Europa, y tiene una fecha de nacimiento exacta. Hacia el año 2400 antes de nuestra era. Lugar, el sur de Inglaterra. Padres, inmigrantes del continente. Si tienes una prueba de 23andMe o Ancestry DNA, y en los resultados aparece Northwestern European o English y Northwestern European, hay muchas probabilidades de que seas un descendiente directo del compañero o de sus primos. Y ahora empieza lo peor, porque la llegada de estas personas coincidió con una catástrofe. 200 años después del compañero, la peste llegó al oeste de Britania. Cuarto testigo. La mujer de Levens Park. Levens Park es una finca en Cumbria, en el noroeste de Inglaterra. En 1972 encontraron allí la tumba de una mujer de entre 35 y 45 años, enterrada entre los años 2300 y 1700 antes de nuestra era. Junto a ella había un vaso campaniforme. El esqueleto permaneció durante décadas en el Museo de Kendal, y nadie sospechó que dentro de sus dientes se escondía una gran revelación. En 2023, el equipo del Instituto Francis Crick de Londres publicó un artículo en la revista Nature Communications. Extrajeron de sus dientes ADN de la bacteria Yersinia pestis, la misma bacteria de la peste que 4000 años después provocaría la peste negra en la Europa medieval. Esta es la primera aparición confirmada de la peste en las Islas Británicas, y la portadora era una mujer de una comunidad Bell-Beaker, es decir, de la misma población que llegó desde los Países Bajos. Esta peste de la Edad de Bronce, conocida por los científicos como la cepa LNBA, todavía no tenía el gen YMT, el que más tarde haría que la peste fuera letal a través de la picadura de pulga. Pero ya podía matar, y lo más siniestro es que se encuentra en varios lugares de la Britania de esa época. En el delta del Rin y del Mosa, como mostró el artículo de Olalde de 2026, los cazadores-recolectores convivieron con los agricultores durante 3000 años sin perder la mitad de su genética antigua. Coexistieron en paz.
Pero en cuanto sus descendientes, ya como una nueva población Bell Beaker, cruzaron el canal y llegaron a Britania, el reemplazo fue 10 veces más rápido. Tal vez no se trató solo de migración. Tal vez los recién llegados trajeron consigo una enfermedad contra la que los británicos locales no tenían inmunidad. Como los españoles llevarán la viruela a los aztecas 3.500 años después. Y si el mito de los recién llegados con regalos parece bonito, el quinto testigo lo destruye. Porque en una de las cuevas británicas, los arqueólogos encontraron 37 cuerpos. Y les ocurrió algo que la palabra migración no puede describir. Quinto testigo. El niño de Charterhouse Warren. Charterhouse Warren es una mina natural en Somerset, en el suroeste de Inglaterra. Tiene una profundidad de 15 metros. En diciembre de 2024, el equipo dirigido por Rick Scholting de la Universidad de Oxford publicó en la revista Antiquity los resultados del análisis de los hallazgos de esa mina. 37 esqueletos, hombres, mujeres y niños. Todos murieron hacia el año 2200 antes de nuestra era. Los huesos están rotos por golpes contundentes. En las falanges de los dedos hay marcas de dientes humanos. Los cuerpos fueron descuartizados, descarnados y arrojados a la mina. Es la primera prueba de canibalismo masivo en las Islas Británicas. Cuando los científicos extrajeron ADN de los dientes de 2 niños de ese pozo, encontraron la misma peste de la Edad de Bronce que en la mujer de Levens Park. Yersinia pestis. En 2 extremos distintos de la isla, en el mismo siglo. El propio Rick Scholting admite, el hallazgo de la peste fue una sorpresa total. Todavía no estamos seguros de si está relacionado con la violencia en el lugar, y si lo está, ¿de qué manera? Tal vez la peste y la matanza sean 2 caras de una misma catástrofe. Tal vez una comunidad enferma fuera exterminada por sus vecinos en un intento de frenar la epidemia. Tal vez las comunidades lucharan por recursos en medio de un colapso demográfico. O tal vez estemos ante la ejecución ritual de una tribu considerada la fuente de la enfermedad. Fuera cual fuera la causa, el hecho permanece. En ese mismo momento en que Bell Beaker reemplazó al 90% del acervo genético británico, en la isla estaban ocurriendo cosas junto a las cuales cualquier matanza romana parece un día tranquilo. Y aún así, hubo sobrevivientes. Cruzaron el mar de Irlanda y llevaron su sangre a una isla que nunca conoció ni Roma ni Stonehenge. Sexto testigo. Rathlin I. Rathlin es una diminuta isla frente a la costa norte de Irlanda del Norte. En 2006, allí, en una ladera junto al mar, encontraron un enterramiento. Dentro había un hombre al que los científicos llamaron Rathlin I. Murió entre los años 2026 y 1885 antes de nuestra era. En 2016, un equipo irlandés-británico dirigido por Lara Cassidy, del Trinity College de Dublín, publicó su genoma en la revista PNAS. Su cromosoma Y es R-de F21, descendiente directo de la misma R-L21 que tenía el compañero. Eran parientes, aunque a través de unos 20 grados de un antepasado común. En 500 años, la línea Bell Beaker no solo conquistó Britania, sino que también cruzó el mar de Irlanda. Y aquí está la conmoción clave. Antes de la llegada de Bell Beaker, en la Irlanda neolítica no había ni un solo cromosoma masculino R1b. 0. Hoy, el 82% de todos los irlandeses lo tienen. En el extremo oeste, en los condados de Galway y Mayo, el 94%. Justo allí viven los irlandeses pelirrojos más clásicos. Justo allí se conserva el gaélico irlandés. Justo allí se retiraron durante siglos quienes se consideran los habitantes más autóctonos de Irlanda. Los irlandeses más irlandeses son descendientes de personas que llegaron desde un pantano neerlandés pasando por el sur de Inglaterra en 200 años. 6 testigos contaron la misma historia. La gente de Ostade mostró de dónde salió. El arquero de Amesbury mostró cómo llegaron. El compañero mostró cómo nació su principal línea masculina. La mujer de Levens Park mostró que trajeron la muerte con ellos. El niño de Charterhouse Warren mostró el precio que pagaron todos. Y Rathlin I mostró hasta dónde se extendió esa sangre en apenas unos siglos. Y esto es a lo que todo conduce. Hoy viven en Estados Unidos 46.600.000 personas de origen inglés.
38.600.000 de origen irlandés y 5.300.000 de origen escocés. En Canadá, 4.400.000 irlandesas y 4.400.000 escocesas. En Australia, casi 8,5 millones con raíces inglesas. En total, alrededor de 150 millones de personas en 3 continentes llaman a las Islas Británicas su patria. Y cada una de ellas es descendiente no de Stonehenge, no de los antiguos celtas, que en realidad ni siquiera existían en la Edad de Bronce, y tampoco de los legendarios britanos autóctonos de los libros escolares. Su verdadera dirección es el pantano entre Ámsterdam y Lieja. Una barca que cruzó el Mar del Norte hacia el año 2400 antes de nuestra era. Una familia de los Alpes, una tumba junto a Stonehenge, un pariente que se quedó a crecer en la isla. Claro, después de 4.000 años, los descendientes de esos migrantes se convirtieron en británicos en el sentido pleno de la palabra. Construyeron una cultura, una lengua, un imperio. Nadie les quita eso. Pero si preguntas por la raíz genética, la raíz no está en la isla, está en el delta. David Reich, el principal paleogenetista del planeta, dijo en febrero de 2026 en una entrevista con la revista New Scientist que antes los Países Bajos le parecían el lugar más aburrido de la Tierra. Cada metro suyo había sido pisado millones de veces. Y precisamente allí, bajo campos y canales, había permanecido todo ese tiempo la cuna de una civilización entera. Los británicos no vinieron de Britania, vinieron del delta del Rin y del Mosa, pasaron por los Alpes, se toparon con la peste, exterminaron a los constructores autóctonos de Stonehenge y se convirtieron en la raíz de todo el mundo angloparlante. Abre tu prueba de ADN. Si allí aparece la línea English o Northwestern European, no es un lugar común. Es una dirección postal. Ostend, Holanda del Norte. Año 2400 antes de nuestra era. 6 cuerpos lo contaron todo.